un placer saludarlos en este momento a través de este medio virtual que se ha convertido en algo muy familiar y recurrente para nosotros desde hace unos 7 meses aproximadamente. Estamos viviendo una pandemia que no es solo local, es una pandemia mundial que no solo ha afectado, como decíamos, nuestro país, sino el mundo entero. Una enfermedad que aparece de pronto, supuestamente en un mercado, en un país lejano, donde algunas personas que suelen comer determinados animales, de pronto se contagian de un virus que en pocos meses cubre el planeta con su efecto, con su transmisión, con su contagiosidad, y es un virus letal, es un virus que ha causado miles de muertos en todo el planeta. Y realmente estamos preocupados, agobiados, tratando de comprender qué es lo que está pasando. En el mundo nosotros encontramos un poco de desazón entre la esperanza que existe de encontrar alguna vacuna para resolver el problema, entre personas que hablan de que esto, bueno, tiene que ocurrir sí o sí como una especie de purificación del planeta, ¿no es cierto? Como algo que es habitual, de hecho que sí, que lo es. Ha habido a lo largo de la historia distintas pandemias, distintas pestes, pero es en este tiempo especial de la historia del planeta donde nosotros vemos un cúmulo de cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor que a muchos sorprenden y a otros no. Por esa razón, en este momento yo quería dedicar este tiempo para compartir con ustedes algunas reflexiones en la palabra del Señor. Es en estos tiempos donde debemos llamarnos a una profunda reflexión espiritual, introspectiva, para conocer realmente cuál es nuestra situación espiritual, nuestra relación personal e íntima con Dios, a fin de fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y por supuesto también nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia aquellas personas que nos rodean. Por esa razón quisiera invitarles a que me acompañen en el estudio de la palabra del Señor. He elegido para esta oportunidad u ocasión una de las parábolas que siempre me han llamado la atención de parte de Jesús. Esta se encuentra en los evangelios de Mateo y Lucas. Sin embargo, vamos a utilizar en este momento lo que Mateo dice, capítulo 12, los versículos 43 al 45. Son solamente 3 versículos en nuestra Biblia, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 12. Pero son 3 versículos muy importantes que nos muestran de alguna manera algunos peligros, algunos riesgos que corre un cristiano que se siente perdonado, se siente limpiado, se siente purificado por el Señor. Y puede incluso hasta correr el riesgo de autoengañarse con respecto a su salvación y cómo cuidar de su vida espiritual. Así que vamos a leer, si les parece. Reitero, San Mateo el capítulo 12, los versículos 43 al 45. Dice en la palabra del Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, nos quedamos tranquilos porque esto ocurriría a la mala generación de los días de Jesús,
aquellas personas que por distintas razones estaban rechazando a Jesús, rechazando la oportunidad que el cielo les brindaba de conocer al Salvador del mundo, a aceptarlo como Salvador personal, como aquel que vendría a liberarlos no de un yugo opresor humano, sino del yugo opresor del pecado. Y es interesante porque en el contexto de este texto que hemos leído, de este pasaje, encontramos algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, en los versículos previos, nosotros encontramos que algunos le pedían a Jesús poder ver señales, que Jesús hiciera determinadas cosas con el propósito de creer en él. Era necesario, por lo tanto, que Jesús hiciera algo, como si Jesús no hubiera hecho tantas cosas, ¿verdad? No solo enseñar como nadie había enseñado nunca, por lo menos hasta ese momento. Hacer milagros, curación de enfermos, resurrección de muertos. Es decir, había señales. Alguien que predicaba con poder y reunía multitudes, miles de personas podían escucharlo con absoluta claridad. Y por lo tanto, esta generación, dice el versículo 39, mala, ¿no? Pide señal, pide señal. Obviamente Jesús hace una referencia a una señal referida a una experiencia del Antiguo Testamento, la del profeta Jonás que estuvo en el vientre del pez que Dios había enviado para liberarlo durante 3 días. Y bueno, Jesús dice que solo esa señal se le daría a esa generación, aludiendo a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Así que la gente quería ver para creer. Y saben, ver para creer parece algo muy propio de la naturaleza humana. Nosotros queremos tener certezas, queremos tener convicciones e incluso queremos tenerlas cuando hablamos de la fe, del terreno de la fe. Y esto realmente no es fácil, no es simple en el terreno de la fe tener certezas como nosotros podemos ver en el mundo real. Nosotros podemos tener la certeza de en este momento, por ejemplo, yo estar tocando un libro que no es cualquier libro, es la palabra de Dios. De ahí estamos leyendo, estoy totalmente seguro, convencido, puedo ver, puedo tocar, no puedo escuchar, pero obviamente estoy observando con absoluta claridad, nitidez el texto bíblico, lo puedo leer, puedo entender, puedo tratar de interpretar. Es decir, en el mundo real, en el mundo de hoy, nosotros queremos ver para poder creer. Pues bien, dentro de estas cosas, Jesús refirió esta interesante y yo diría casi extraña parábola, haciendo alusión, en este caso, ¿verdad?, a un espíritu. Un espíritu, en este caso Jesús lo denomina impuro o inmundo, y finalmente compara a no el espíritu, sino a la situación de la persona que estaba poseída por ese espíritu, la coloca como la semejanza con lo que estaba ocurriendo en la generación que veía a Jesús con sus propios ojos e incluso lo tocaba con sus manos. Bueno, ¿cuál es el contenido y el mensaje de esta parábola? Pues bien, hemos leído ya, por lo tanto, simplemente vamos a hacer comentarios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando por un milagro de Dios, cuando Dios expulsa, quita, saca de la vida de un ser humano lo que está mal, cuando el Señor purifica, cuando el Señor perdona, cuando somos lavados por el poder de la sangre de Jesucristo. Todo lo que era o estaba mal en nuestro interior es quitado, sale de dentro nuestro.
Y bueno, ahí se produce una, un vaciamiento, ¿verdad? De aquello que estaba mal, en la experiencia de un ex pecador. Bueno, pero en realidad se refiere al espíritu, y este espíritu que sale, dice Jesús en esta parábola, dice que anda por lugares secos, buscando reposo, pero no lo encuentra. Y saben, esto era una creencia popular, y es una creencia popular obviamente basada incluso en el texto bíblico. Si ustedes recuerdan, en el día de la expiación en el santuario había un ritual donde un macho cabrío que había sido sorteado para Azazel era sacado de la comunidad, sacada del pueblo, ese chivo, y era llevado a lugares desiertos. ¿Mm? Según la creencia, en esos lugares estaban los espíritus. Tal vez toda una especie de gran confusión con respecto a lo que ocurría, pero en realidad en aquel tipo de lo que ocurriría en el santuario celestial cuando Jesús ascendiera a los cielos y luego iniciara la fase final de su intercesión, mediación por la humanidad antes de que termine el tiempo de gracia y Él regrese a la tierra. Bueno, ahí la creencia estaba de que ese animal debía ser llevado al desierto y como era todos los años, evidentemente era como una especie de lugar seco donde había un montón de otros espíritus dando vueltas por allí. Sin embargo, lo que en realidad ocurría es que simplemente Dios con esa figura mostraba cómo aleja a Dios, cómo quita a Dios el pecado de su pueblo, eliminándolo del campamento, eliminándolo de las personas y llevándolos lejos. Bien, lo cierto es que este espíritu anda buscando reposo y no lo encuentra. Y entonces hace una reflexión, piensa y dice, volveré a mi casa. Voy a volver otra vez a mi casa, a esa casa de donde me echaron, de donde me expulsaron. Voy a volver. Voy a volver con mucho cuidado, con mucho sigilo, voy a tratar de ver cómo está mi casa, la casa donde viví por tanto tiempo. Bueno, relata ahí esta analogía que cuando llega a la casa, ¿no? Tal vez si nosotros pudiéramos un poco agregarle algo a este texto, monta guardia alrededor de la casa, comienza a observar qué era lo que estaba ocurriendo dentro. No puede ver lo que estaba ocurriendo dentro porque había cortinas nuevas, la casa había sido pintada por fuera, era la misma casa, sin duda. Y bueno, él se pone a observar, no escucha nada, no ve nada, así que se empieza a acercar, empieza a mirar por las ventanas hacia adentro, no ve nada, no ve nadie, y así va dando vueltas por alrededor de la casa, tratando de ver si había algún nuevo habitante en aquel lugar. Pasa el tiempo, no ve a nadie, por ahí cautelosamente se retira un poco para ver, no sea que en cualquier momento caigan los habitantes de esa casa y me encuentren husmeando por allí, así que me voy a retirar, pero quiero prestar mucha atención a lo que va a ocurrir. Bueno, lo cierto es que pasa el tiempo y no aparece nadie, va cayendo el día, se acerca la noche y la casa está todavía sin habitantes. Podríamos agregar incluso pasa la noche y nadie vino a la casa. Así que al día siguiente ese espíritu toma la decisión de entrar en la casa. Y entra en la casa y encuentra una tremenda sorpresa. La casa se encuentra desocupada, se encuentra limpia. Podríamos decir, bueno, si tenía alfombras, las alfombras están impecables, limpitas, y si tenía
piso de cualquier tipo, está hasta encerado. Realmente está hermosa la casa por dentro. Y además tiene un montón de adornos, cuadros, flores, por todas partes. Eso no estaba antes, ahora sí está. Pero desde que vine ayer no vi a nadie. Nadie entró, nadie salió. La casa está vacía, barrida y adornada. Si esta figura de la casa tiene que ver con una persona, es muy interesante. Los conceptos, son muy interesantes los conceptos de esta parábola. ¿Puede una persona haber sido limpiada, purificada? ¿Puede una persona haber recibido el pleno perdón de sus pecados? ¿Puede esta persona haber quedado liberada de la influencia de el espíritu de engaño, el espíritu de error, del padre de la mentira, del adversario de Dios, de Satanás? Por supuesto que sí. Cuando el mensaje del Evangelio llega al corazón de las personas, esto es lo que naturalmente ocurre. Esto es así. Y es más, cuando el Señor llega al corazón, comienza a transformar la vida. Por eso esta casa está limpia y está adornada, porque algunas características del nuevo propietario o del nuevo ocupante comienzan a verse dentro de esa propiedad. Pero lo extraño de todo esto es que la casa está vacía. Es decir, es posible que ocurra el siguiente fenómeno. A pesar de haber sido perdonado, de haber sido limpiado, de haber sido adornado por las gracias de Dios, la persona en algún momento pueda quedar vacía. Y permítanme hacer una reflexión en este momento, en este sentido. La posesión del mal en el ser humano es una, diría yo, posesión casi natural. Es decir, ya nacemos con la inclinación, con la tendencia, con el pecado impreso en nuestro ser, en todo nuestro ser. Así que es parte de nuestras vidas. Nacemos pecadores. Y eso es así, definidamente. Nacemos con el pecado dentro nuestro. Pero como dijimos recién, cuando el Evangelio de Jesucristo llega a nuestros oídos, a través del Espíritu Santo llega a nuestro corazón y tomamos la decisión porque queremos, porque nos hemos entusiasmado con el mensaje que Dios nos propone, con las promesas de Dios, y queremos realmente vivir esa vida que Dios nos propone porque es superior, porque es muchísimo mejor que la vida que estamos teniendo en la situación de pecado. Queremos una nueva vida, queremos otro habitante en nuestro corazón que no sea ese mal espíritu. Pues tener un mal espíritu es natural, es casi involuntario, es casi como decir que no depende de mí. Por eso un poseído es una persona que no ha tenido la voluntad cierta de aceptar a su posesor. No es este el caso de Dios. Dios jamás va a realizar o va a hacer algo en contra de nuestra voluntad. Dios solamente actúa en la medida en que nosotros se lo permitimos. Entonces, ante la pregunta, ¿puede una persona haber sido perdonada, limpiada, purificada y adornada y de pronto quedar vacío? La respuesta es sí. Puede quedar vacío por elección, puede quedar vacío por decisión propia, por el ejercicio de su libre albedrío, de su propia voluntad. Es decir, si yo no invito a Jesús
si yo no invito al Espíritu Santo a formar parte de mi vida, cada día, cada instante, la casa se vacía. La pregunta que podemos hacernos es, ¿puede un cristiano pasar un día sin orar? Sí, puede. ¿Puede pasar un cristiano un día sin leer la Biblia? Puede. ¿Puede un cristiano vivir como se le ocurra ese día sin haber, como dijimos, consultado con Dios? Puede. ¿Por qué? Y porque es libre. Porque es libre para hacerlo. Lo que ese cristiano tiene que saber es que esto significa un riesgo. Y un riesgo que no es menor. Porque saben, el pecado en definitiva significa independencia de Dios. Uno podría decir, bueno, es rebelión contra Dios, pero es independencia de Dios. Es decir, yo no voy a depender de Dios. Yo soy independiente. Y en este mundo de hoy no existe ese punto medio. O sos de Dios o no lo sos. Es como que no hay alternativa. Es decir, sí la hay. Yo puedo permanecer creyendo ser neutral. Puedo creer ser neutral. Pero saben, esa neutralidad no existe. Porque esa neutralidad es indiferencia, esa neutralidad es tibieza, esa neutralidad es extremadamente peligrosa. Por esa razón existe esta parábola en la Biblia, para ayudarnos a entender y comprender el riesgo y el peligro que los cristianos podemos tener, incluso no haciendo nada malo. Porque, repito, la parábola dice que la casa está linda, que la casa está barrida, que la casa está adornada. Y eso está bien. Ese no es el problema. El problema es que la casa está vacía. Un cristiano, un hijo de Dios que se precia de tal, no puede permitirse estar vacío ni un solo día de su vida. El cristiano debe ser habitado en su mente, en su corazón, por el Espíritu de Dios. Los pensamientos de Cristo y en Cristo deben estar permanentemente activos en la mente de un cristiano. Y vamos a entender esto casi al final de esta reflexión bíblica. Volviendo a la parábola. No vamos a seguir imaginando cosas como que el Espíritu pasó una semana a la vuelta, ¿no es cierto?, esperando a ver qué pasaba. No, él toma una decisión. La casa está vacía y entonces va a esos lugares desiertos donde él anduvo buscando reposo y no encontró nada. Seguramente conoció a otros espíritus que se encontraban en la misma situación en la que él se encontraba. Y bueno, dice, miren, ¿saben qué? Volví a la casa de donde me echaron. ¿Y saben qué? Está desocupada. Está desocupada. Así que miren, vamos, aprovechemos que si hay un dueño, no está. Así que vamos para allá. Y bueno, entraron los 8 espíritus, el que ya habitualmente había estado en la casa antes de ser expulsado, y otros 7 espíritus peores que entran y habitan allí. Y entonces lo que es lógico ocurre en el cierre de la parábola antes de darle la aplicación. Dice que el postrer estado o el estado final de aquel hombre definidamente no es una casa, es una persona. El final estado de aquel hombre termina siendo peor que el primero. Y uno se pregunta, ¿es esto posible en la vida de un cristiano?
Y sí, es posible, en primer lugar, porque está escrito que es así. ¿Y por qué razón es así? Porque este cristiano, esta persona, ha conocido el Evangelio, lo ha recibido, lo ha aceptado en su corazón, ha disfrutado de los beneficios de la vida cristiana, ha disfrutado de tener paz, ha disfrutado del perdón, ha comenzado a disfrutar de una nueva relación con Dios que ha satisfecho su vida, su alma, su ser entero. Pero claro, como esto se trata del ejercicio de la voluntad diaria, constante, permanente, puede ocurrirle a un cristiano que deje de utilizar su voluntad para buscar al Señor cada día y pedirle que llene su vida, de nacer cada día para Dios, de buscar intensamente la presencia de Dios en su vida, la presencia del Espíritu Santo, el único representante de Jesús en la tierra hasta que lo volvamos a ver cara a cara. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿es posible que esto le ocurra a un cristiano? Sí, es posible que le ocurra. A un cristiano que se descuida, a un cristiano tomando las palabras del apóstol San Pablo, pero en el sentido opuesto, a un cristiano que no se ocupa de la salvación con temor y temblor. No es el temor simplemente del miedo, no, es el temor del respeto, de tomar con seriedad las cosas que son del Señor, porque las cosas que son del Señor son cosas de eternidad, no son cosas simplemente para esta vida. Y sí, un poco de temblor, ¿no? Porque uno tiembla ante semejante realidad. ¿Cuál realidad? La posibilidad de, por ejemplo, perder la salvación. ¿Qué sería de nosotros si perdiéramos una salvación tan grande? Estoy tomando palabras también del apóstol Pablo. ¿Qué va a ser de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues nuestro estado, el estado de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. No es mi objetivo con esta meditación asustar y atormentar a nadie. Es solamente reflexionar sobre nuestra mayor necesidad. Y nuestra mayor necesidad tiene que ver con vivir una vida ocupada, una vida ocupada, que nuestro ser entero esté ocupado. Y saben, uno dice, bueno, ¿cómo es que Dios puede ocupar un lugar en mi vida? Eh, Pregunto, entre los que escuchan, ¿hay alguien que está enamorado? ¿De quién? Tal vez si es un joven que justo en estos días, ¿no? Justo o recientemente ha colocado sus ojos sobre una persona del sexo opuesto y dice, ¿cómo me gusta ese muchacho? ¿Cómo me gusta esa chica? O si ya eres una persona adulta, incluso casada, te pregunto, si yo en este momento te preguntara, ¿qué lugar ocupa tu esposa? ¿Qué lugar ocupa tu esposo en tu corazón? ¿Verdad que habría una respuesta? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esa persona ajena a tu vida, es decir, desde el punto de vista físico, no es ajena desde el punto de vista emocional, sentimental. En tu mente, en tu corazón hay afecto, hay amor, hay pensamientos lindos, hay pensamientos gratos. Si le pedimos a los padres que piensen en sus hijos, ¿qué lugar ocupan los hijos en la mente y en el corazón de los padres? ¿Verdad que ocupan un lugar muy importante? Si le preguntamos a los abuelos, ¿qué lugar ocupan sus nietos en su corazón?
Y lo digo como abuelo. Tengo 6 nietos y realmente es una alegría y una bendición de Dios. Y orar por ellos todos los días, ¿no? Como algo recurrente, pero no por recurrente deja de ser importante, porque cuando uno los menciona, ve sus rostros y bueno, ya hace meses que tal vez no tenemos la oportunidad de verlos y tocarlos como quisiéramos, pero sí lo vemos por la pantalla, por el teléfono, ¿no es cierto?, por los medios modernos, virtuales que tenemos para comunicarnos. Y qué lindo que es eso, porque llena el corazón, ¿verdad? Es decir, uno puede decir, yo estoy lleno por dentro, ¿por qué? Porque he estado en contacto con mi familia, que está lejos, algunos están en el sur, otros en el centro, y así en distintos lugares del país, incluso del mundo. En ese sentido, Dios puede llenar nuestra vida. Dios puede llenar nuestra vida cuando nuestros pensamientos, nuestros afectos están centrados y concentrados en Dios. ¿Y eso cómo se logra? Y sin miedo a ser repetitivo ni recurrente en este sentido, porque en esto no hay otra fórmula, no hay otra receta. Esto tiene que ver con la lectura diaria de la palabra de Dios. Esto tiene que ver con el sustento espiritual de cada día. Esto tiene que ver con Dios hablándome cada mañana o cada día en el momento en que sea el mejor para cada uno, para encontrarse con el Dios de la palabra. Y cuando uno lee, no solo lee, escucha la voz de Dios. Y le dice al Señor como una respuesta a la lectura, oh Dios mío, yo quiero esto, yo anhelo esto para mí. Y hablar con Dios, y eso es orar y decirle, Señor, cuánto quisiera que tu palabra se encarne en mi vida, se haga una realidad, que el Espíritu Santo morando en mí pueda hacer que eso sea real. Esa experiencia tan simple, no practicada algunas veces por los cristianos, tan simple, pero no practicada, llena el corazón, insisto, de los pensamientos, de los sentimientos de Dios, ocupando un lugar central en nuestra mente y en nuestro corazón. La casa está llena, la casa no está vacía. Por lo tanto, si anda alrededor nuestro alguna cosa, alguna tentación, algún peligro espiritual, inmediatamente lo vamos a rechazar porque la casa está ocupada. No hay lugar en nuestros pensamientos para otra cosa, porque he sido impresionado, he sido impregnado por la palabra de Dios muy temprano por la mañana. Me he comprometido con Dios, le he dicho, ha salido de mi boca o de mi corazón, han salido las palabras de compromiso con Dios. Y esas palabras me acompañan porque realmente ese momento de comunión con Dios ha sido un momento real, no ha sido simplemente un cumplimiento ritual o religioso. Así debiera ser. La casa, por lo tanto, se llena. La casa no está vacía. El Espíritu Santo, en contraste con el otro espíritu, ese espíritu inmundo, ese espíritu impuro, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, en nuestro ser entero. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La casa está bella, la casa está ordenada, está limpia, está totalmente perfecta, pero está llena del Espíritu Santo. La presencia de Cristo está allí por elección propia, por decisión propia. Te pregunto en este momento, ¿cómo está tu casa? Temprano por la mañana, abriste la puerta de tu corazón para recibir la presencia del Señor en tu vida. El Espíritu Santo te bautizó este día para ser tu dueño, para que pienses en los deseos del Espíritu y no en los deseos bajos de la carne. Si fuese a tu elección, si fuese a tu decisión,
Enhorabuena, felicitaciones, así debiera ser siempre, así debiera ser cada día mientras vivamos en esta tierra. Es la única manera de enfrentar el sufrimiento, el dolor y todo lo que está pasando. Dije al comenzar que esta parábola me parecía interesante, extraña, porque nos habla de un riesgo, un peligro. Y creo que a esta altura, ya terminando, todos nosotros entendemos cuál es el riesgo y el peligro que corremos cuando en nuestras vidas no está la presencia del Espíritu Santo, no está la presencia de Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón. Por supuesto, quien no tiene a Jesús en su mente y en su corazón no podrá representar su carácter, no podrá parecerse a Él. Por esa razón, yo quiero invitarte en este momento a que una vez más le digas al Señor: Señor, yo te abro mi corazón, no quiero que mi casa esté vacía, no quiero ser poseído otra vez por aquellas cosas que tuve en el pasado. El pasado está pisado para mí, Señor, y no quiero que vuelva a ocurrir, porque podría volver a ocurrir. No es una amenaza de parte de Dios, es una realidad, es una realidad. Y si tu deseo es permitirle al Espíritu Santo otra vez en este momento llenar tu vida, poseerte por completo para que todas las cosas que piensas, que sientes en tu corazón puedan ser regidas, dirigidas, guiadas por Él, acompáñame en esta oración para terminar. Padre querido que estás en los cielos, alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por llenar nuestras vidas. Y así queremos que estén todos los días por elección y decisión personal. Por eso te ruego, Señor, por quienes están escuchando y viendo en este momento, para que tomen esa decisión de estar siempre llenos de ti. Que la presencia de Jesús, la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo esté cada día en sus vidas, para que el enemigo no vuelva a encontrar jamás un lugar o algo en lo que aferrarse. Señor, protege y cuida de cada uno de tus hijos. En estos tiempos difíciles, que nuestra mente y nuestro corazón siempre estén en comunión contigo. Que nuestros pensamientos sean los tuyos, porque los aprendemos todos los días al abrir tu palabra y al hablar contigo. Nos entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.